Una figura oscura se hallaba de pie en una alta torre. Desde la atalaya podía ver la ciudad y los campos que la rodeaban. Ambos estaban cubiertos de unas tinieblas turbulentas y cambiantes, una marea que barría la tierra y cubría los edificios dejándolos en ruinas. El sol iluminaba la figura en la atalaya, de modo que su piel esmeralda relucía bajo sus rayos tan intensamente como los remaches dorados de su armadura de placas negras, resaltando de esta manera que era alguien con un grado importante dentro de la horda. Ya había visto suficiente. Alzó su enorme martillo de guerra, cuya cabeza no reflejaba la luz del sol, más bien la absorbía, y rugió. Era un grito de guerra, una invocación y exclamación. El bramido golpeó a gran velocidad los edificios y colinas que le rodeaban, volviendo como un eco. A sus pies, la marea tenebrosa dejó de moverse. Todo orco de la horda posó su mirada sobre la figura en la torre. Una vez más rugió, sosteniendo en lo alto su martillo. Esta vez, la marea estalló en vítores. La horda rendía pleitesía a su jefe de guerra. Satisfecho, Orglin Doomhammer bajó su arma y la marea tenebrosa, a sus pies, reanudó su destructivo avance. Abajo, más allá de las puertas de Ventormenta, un orco bajito y escuálido yacía en un catre cubierto de gruesas pieles, un símbolo de alto estatus, al igual que unos suntuosos ropajes yacían en una pila cercana al orco. Pero esta ropa no había sido tocada en semanas. El orco se encontraba completamente inmóvil, como si estuviese muerto. Su fea cara estaba contraída en un gesto de dolor y concentración. Repentinamente, todo esto cambió. El orco profirió un grito ahogado y se sentó totalmente erguido. Abrió los ojos y no podía ver claramente, pues los tenía vidriosos. Acto seguido, parpadeó y miró a su alrededor. ¿Dónde?, preguntó el orco con tono exigente. Una figura más grande, cuyas dos cabezas parecían gratamente sorprendidas, se acercó a su lado al instante. En cuanto la mirada del orco se posó sobre el ogro, su mirada se endureció, así como su gesto. La confusión que lo había dominado había desaparecido, sustituida por la ira. ¿Dónde estoy?, exigió saber. ¿Qué ha ocurrido? Has estado durmiendo, Gul'dan, respondió el ogro mientras se inclinaba, ofreciendo un cáliz. Mientras Gul'dan lo bebía, el ogro continuó hablando. Habías estado dormido en un largo sueño igual a la muerte. Durante semanas no te has movido, apenas has respirado. Creímos que tu espíritu ya había partido. ¿Ah, sí?, replicó Gul'dan sonriendo de oreja a oreja. ¿Temías que te abandonara, Cho'Gall? ¿Que te dejara a merced de Puño Negro y su tierna compasión? El ogro le lanzó una mirada furibunda mientras decía: Puño Negro está muerto, Gul'dan. Le espetó una de las cabezas mientras la otra sentía frenéticamente. ¿Muerto? Al principio Gul'dan pensó que lo había entendido mal, pero el semblante de Cho'Gall le convencieron de una manera inmediata. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le ha ocurrido mientras yo dormía? Cho'Gall hizo ademán de responder, pero sus palabras no llegaron a brotar de su boca, ya que alguien apartó el faldón de la entrada de la tienda. Dos corpulentos orcos entraron apartando bruscamente a Cho'Gall de su camino y agarrando a Gul'dan de los brazos, obligándolo a ponerse en pie. Si bien el ogro mostraba un semblante ensombrecido por la ira,
No pudo protestar, pues otros 2 orcos se cruzaron en su camino bloqueándole el paso, mientras los otros 2 sacaban a Gul'dan a rastras de su tienda. ¿A dónde me llevan?, exigió saber, al mismo tiempo que intentaba soltarse, pero fue inútil. Ni estando en perfecto estado de salud lo hubiese logrado, y ahora apenas si podía mantenerse en pie. Mientras lo arrastraban, se dio cuenta que lo llevaban a una suntuosa tienda, a la tienda de Puño Negro. «Se ha hecho con el control, Gul'dan», dijo Cho'Gall mientras caminaba junto a él, a una distancia prudencial de los guerreros. Mientras estabas inconsciente, atacó al Consejo de las Sombras y mató a casi todos los miembros. Solo quedamos tú, yo y un puñado de brujos menos poderosos. Gul'dan intentó sacudir su cabeza para aclararse. ¿Cómo era posible que asesinaran a Puño Negro? Y aún más inaudito, ¿cómo fue posible que destruyeran al Consejo de la Sombra? Intentando mirar hacia atrás sobre los anchos hombros de los guerreros orcos que lo arrastraban, interrogó a Cho'Gall. «¿Quién? ¿Quién ha hecho esto, Cho'Gall?». Cho'Gall, sin embargo, había aflojado el paso. Se había quedado atrás, con un gesto de sorprendente temor dibujado en sus 2 caras. Gul'dan se volvió justo cuando una poderosa figura avanzaba hacia él. Esa descomunal figura, ataviada con una armadura de placas negras, y blandía un enorme martillo con suma facilidad. Gul'dan supo inmediatamente de quién se trataba. Doomhammer. Inclinándose sobre el brujo, dijo: «Ahora yo mando en la horda, no tú ni tus brujos, sino Doomhammer. Ya no sufriremos más deshonras, ni traiciones, ya no habrá más engaños y mentiras». Doomhammer sirvió, tomando una figura amenazante. «Durotan murió por tu culpa, por culpa de tus maquinaciones. Pero será el último en perecer así, será vengado. Ninguno de ustedes gobernará nuestro pueblo desde las sombras. Ninguno de ustedes controlará nuestro destino, ni nos manipulará para sus sórdidos propósitos. Nuestro pueblo ya no está bajo tu influencia». Gul'dan se encogió de miedo y vio cómo todos sus temores se hacían realidad. Él siempre supo que Doomhammer era peligroso, principalmente por su fuerza y por el hecho de que no era manipulable como lo era Puño Negro. Orgrim siempre siguió su propio camino, alejado del resto, con una profunda temeridad e insensatez tan comparables como la lealtad hacia su pueblo. Pero era claro que veía cómo los actos de la Horda eran sumamente corruptos, llegando al límite de no poder soportarlo más y tomar cartas en el asunto. Claro está que hizo su movimiento en el momento más favorable, cuando Gul'dan cayó inconsciente y el Consejo de la Sombra desvió su atención. Ahora lo tenía encima suyo, con el martillo listo para aplastarle su cráneo y acabar con él también. «¡Espera!», exclamó Gul'dan, levantando ambas manos para protegerse la cabeza. «Por favor, te lo ruego». Doomhammer se detuvo ante la súplica. «Así que ahora el poderoso Gul'dan suplica, ¿eh? Muy bien, perro, suplica, suplica por tu vida». No había bajado aún el martillo, pero al menos no lo había dejado caer sobre su cabeza. «Yo», Gul'dan lo odió en ese momento, con más intensidad de la que había odiado a nadie, con más intensidad de la que incluso había ansiado el poder. Pero sabía que tenía que hacer. Doomhammer también lo odiaba, por haber orquestado la muerte de su viejo amigo Durotan, y por haber transformado a su pueblo, ya que los orcos habían pasado de ser unos cazadores pacíficos a ser unos belicistas dementes. Si le daba la más mínima excusa, ese martillo le aplastaría el cráneo y acabaría cubierto de su sangre, cabello y sesos. No podía permitir que eso ocurriera. «Me inclino ante ti, poderoso Orgrim Doomhammer», acertó a decir, al fin pronunciando cada palabra con suma claridad y lo suficientemente alto para que todos los que se hallaran cerca lo pudieran escuchar. «Reconozco que eres el jefe de guerra de la Horda y te juro lealtad. Te obedeceré en todo en cuanto ordenes». Doomhammer gruñó. «Jamás has mostrado obediencia a nadie», replicó con brusquedad. «¿Por qué debería de creer que ahora sí vas a ser sumiso y obediente?» «Porque me necesitas», contestó Gul'dan.
levantando su cabeza para cruzar miradas con el furioso jefe de guerra. Has eliminado al Consejo de la Sombra. Sí. Y has consolidado el poder sobre la Horda. Así es como deben ser las cosas. Puño Negro no era lo bastante fuerte como para liderarnos por sí solo. Tú sí lo eres. Por tanto, no necesitas un consejo. Pero si necesitas brujos, necesitas nuestra magia. Ya que los humanos dominan su propia magia y sin nosotros, caerás ante su poder superior. Negó con su cabeza. Te quedan muy pocos brujos. Yo, Cho'Gall y un puñado de neófitos. Soy demasiado útil como para que me mates solo por vengarte. Doomhammer estuvo a punto de proferir un gruñido, pero acabó bajando el martillo. Por un momento no dijo nada, simplemente se limitó a mirar con sus ojos grises teñido de odio a Gul'dan. Al final asintió. Lo que dices es cierto, admitió, aunque no cabía duda que pronunciar esas palabras le habían costado un gran esfuerzo y mucho autocontrol. Las necesidades de la Horda están por encima de las mías. En ese instante dejó a la vista sus colmillos. Te permitiré vivir, Gul'dan, a ti y a esos brujos que aún quedan, pero solo mientras demuestres ser útil. Oh, lo seremos, le aseguró Gul'dan, quien seguramente ya estaba maquinando algo mientras agachaba la cabeza. Crearé para ti una hueste de criaturas como nunca se ha visto, poderoso Doomhammer. Unos guerreros que solo te servirán a ti. Gracias a su poder y nuestra magia, aplastaremos a los magos de este mundo y al mismo tiempo que la Horda reduce a mero polvo a sus guerreros. Doomhammer asintió. Su gesto de furia dio paso a un semblante pensativo y ceñudo. Muy bien, dijo al fin. Me has prometido unos guerreros capaces de combatir la magia de los humanos. Me aseguraré de que cumplas tu promesa. Acto seguido, se volvió y se alejó, dejando en claro que ya no había nada más que hablar. Los guerreros orcos también se marcharon, dejando a Gul'dan todavía arrodillado y a Cho'Gall no muy lejos de él. El brujo orco creyó escucharlos reír mientras se iban. Maldito sea, pensó Gul'dan, mientras observaba cómo el jefe de guerra desaparecía al interior de su tienda. Y maldito sea ese mago humano también. Gul'dan hizo un gesto de negación con la cabeza, aunque tal vez debería maldecir su impaciencia, que le había impulsado a meterse en la mente de Medivh, y que su propio espíritu se viese debilitado por el repentino y violento fallecimiento del mago humano. Durante todo ese tiempo, permaneció atrapado, incapaz de volver a su cuerpo, ajeno de todo lo que lo rodeaba, dándole la oportunidad perfecta a Doomhammer de hacerse con el poder de la Horda. Pero ahora, por fin, volvía a estar despierto. Una vez más, podía perseguir sus planes, porque al menos ese acto descuidado y peligroso no había sido en vano, pues Gul'dan había obtenido la información que necesitaba de Medivh. Pronto, ya no necesitaría ni a Doomhammer ni a la Horda. Pronto, iba a ser todopoderoso. Reúne a los demás, le ordenó a Cho'Gall, a la vez que se ponía de pie y comprobaba cómo estaba. Se sentía débil, pero podía apañárselas. Haré que formen un clan de verdad, uno que servirá a mis propios fines y me protegerá de la ira de Doomhammer. Serán los cazatormentas. Demostrarán a toda la Horda lo que somos capaces de lograr los brujos, e incluso Doomhammer tendrá que reconocer nuestra valía. Reúne también a tu clan, Cho'Gall, al martillo crepuscular, cuyos miembros eran temibles guerreros que estaban obsesionados con el fin del mundo. Tenemos mucho que hacer.